El Centro Cultural Al-Idrisi ha acogido esta tarde una mesa coloquio compuesta por el sociólogo Carlos Rontomé Romero y Mohamed Said Aliech, presidente de Jóvenes Musulmanes de España. Ambos hablaron sobre la gestión de la diversidad cultural y religiosa y sobre las causas y consecuencias de la radicalización violenta. Esta mesa redonda forma parte de los actos que Al-Idrisi viene organizando tanto para su alumnado como para la población joven y adolescente en general, con el objetivo de ofrecer mecanismos y herramientas que les permitan construirse una identidad cultural sólida. Precisamente en ese punto coincidieron los ponentes. La crisis de identidad favorece el radicalismo. Ambos apostaron por la cultura, la educación, la formación y el conocimiento del Islam como principal herramienta de los musulmanes contra la radicalización. Más de un centenar de personas asistieron al acto que, por su interés, Faro Televisión ofrece en su integridad. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural Al-Idrisi, a esta mesa coloquio, gestión de la diversidad cultural y religiosa, causas y consecuencias de la radicalización violenta. En el marco de nuestro programa de educación integral, el Centro Cultural viene trabajando, entre otras cosas, en potenciar, en facilitar, en dotar a nuestra juventud en general y a nuestro alumnado en concreto de herramientas que le permitan y le faciliten evitar manipulaciones y, sobre todo y especialmente, que le permitan adquirir las herramientas y los mecanismos necesarios para construirse una identidad cultural sólida, que además de permitirles esa educación y desarrollo integral, les permite evitar, como vengo diciendo, la manipulación de posibles incidencias externas y alejadas de lo que viene siendo nuestra cultura musulmana ceutí tradicional. Dicho esto, voy a pasar a presentaros a los participantes de la mesa, que son a quienes venís a escuchar y no a mí, ¿no? Tengo a mi derecha a Carlos Rontomé. Bienvenido, Carlos. Carlos es sociólogo, es profesor en la Facultad de Humanidades de Ceuta. Es además profesor y coordinador de actividades culturales de la UNED y jefe de proyectos de Sociópolis. A mi izquierda tenemos, que también le conocéis ya, porque no es la primera vez que viene a Ceuta, a Mohamed Said Aliech. Él es presidente de Jóvenes Musulmanes de España, experto en jurisprudencia islámica, es imán de la mezquita de Fuenlabrada, activista, colaborador de Córdoba TV y otros medios de comunicación. Comunicador también, ¿no?, como suele decir en su perfil. Una vez hechas las presentaciones, voy a explicaros un poquito cómo pretendemos desarrollar lo que es la mesa. Van a intervenir unos 15 minutos aproximadamente cada uno de ellos, exponiendo lo que consideren oportuno, y a partir de ahí pues se le irán planteando una serie de preguntas a través de las que iremos desarrollando la mesa. Y finalmente pues tendréis todos y todas oportunidad de hacer las preguntas que consideréis oportunas a los ponentes. Si te parece, Carlos, empiezas tú. Muy bien, sí. Te voy a pasar el ratón. Muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, sobre todo a Marian por invitarme, por contar conmigo, y al Centro Cultural Al-Idrisi, que creo que es una iniciativa muy interesante. Espero que se disfrute. Bueno, yo voy a simplemente traer una pequeña presentación, no es nada excesivamente largo, no es he puesto algo cortito, no sé si se verá bien ahí o algo, ¿no? Es mucho texto, ¿no? Bueno, yo voy a centrarme un poco en lo que es la radicalización, es decir, lo que es este proceso de radicalización que se está produciendo no solamente en Ceuta, ni en España, ni en Europa. Por suerte, además, en Ceuta y en España en concreto es mucho más bajo que en otros lugares de Occidente, y también en el mundo islámico. Es decir, es un movimiento, es un suceso de alcance global, ¿no? Es esta radicalización que quizás lo que más nos llama de este proceso de radicalización, lo que más nos llama la atención es la parte violenta, porque es la más mediática, es la que más nos impacta, pero que ya comentaré a lo largo de todo esto, que es un proceso que, digamos, ese estallido violento quizás es el final de un proceso, y es la punta del iceberg de un proceso mucho más amplio y que afecta a un mayor número de personas, ¿no?
Por lo tanto, ya digo, es una amenaza global que tiene una enorme complejidad, no es una cosa sencilla. El problema de la radicalización no es algo que se pueda acometer ni se pueda analizar con 2 o 3 variables, sino con muchas. Es un problema complejo, muy difícil, ¿no? Tiene, como ya, bueno, no sé si se ve, tiene carácter global e indiscriminado. Ningún país y ningún gobierno puede estar ajeno a este problema. Las acciones, además, al ser muchas veces, en la mayoría de los casos, indiscriminadas, también lo que persiguen es tener un estado de terror, un estado de inseguridad. Y hay que tener en cuenta que es una de las cosas que normalmente muchas veces la prensa y los medios suelen dejar atrás, que el objetivo primero de toda esta radicalización violenta es la propia población islámica, ¿no? Es una de las cosas que muchas veces parece que se obvian, ¿no? Pero realmente, dentro de esa radicalización violenta, el primer objetivo es precisamente esa población islámica que no acepta o que no acata esa visión del Islam. En Ceuta, vamos a hablar un poco de Ceuta, que quizás es lo que nos interesa realmente, ¿no? En Ceuta, por suerte, tenemos dentro de ese proceso de radicalización, pues afecta a una proporción muy pequeña de población, por suerte. ¿Cuándo comienza ese proceso? ¿Cuándo comienza a hacerse visible? Bueno, pues comienza a hacerse visible a partir de los años 90. A partir de los años finales de los 90 comienza en la ciudad algo novedoso, es decir, algo novedoso en el sentido de que no había existido antes. La comunidad musulmana de Ceuta llevaba unos decenios ya implantada, sin embargo esto aparece como algo relativamente nuevo, ¿no? Como algo nuevo. Tiene que ver, ya digo, con movimientos globales, es decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no vivimos una burbuja, sino que vivimos en un mundo globalizado donde todo está conectado, ¿no? Y donde muchas influencias somos vulnerables a ese tipo de influencias, ¿no? Comienza, ya digo, a partir de finales de los 90 y se va produciendo se van viendo una serie de indicios de que ya a principios de la década de los 2000 pues hay unas corrientes dentro de la ciudad bastante importantes que están llevando a cabo labores de captación y sobre todo de radicalización. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de radicalización, no relacionemos, por ejemplo, rigorismo religioso con radicalización. Son dos cuestiones distintas. En muchas ocasiones, un espacio de rigorismo religioso puede propiciar una radicalización, pero no son vasos comunicantes, ¿no? Es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué problema tenemos? ¿Cuándo, digamos, eclosiona este problema de la radicalización en Ceuta? Pues eclosiona a partir de que ya digo que había habido ya una serie de hechos que nos estaba indicando este proceso, pero cuando da, digamos, la visibilidad más importante es a partir de la guerra de Siria, que es cuando parece que de repente esto que algunos analistas llaman una guerra de moda, ¿no? Que comienza a convertirse en una especie de polo de atracción y comenzamos a ver cómo estas redes de captación funcionan mucho más rápido y el proceso de radicalización nos parece que afecta a más población. Una de las cuestiones que tenemos en Ceuta es nuestra peculiaridad geográfica, es decir, dónde estamos situados. El hecho de ser frontera con Marruecos tiene elementos positivos y otros no tan positivos. Es decir, siempre he defendido que, por ejemplo, la permeabilidad con la frontera marroquí por un lado, digamos, es un factor que rebaja tensiones. Y por otro lado, en este caso, en el caso de la radicalización, sin embargo, esa permeabilidad ha permitido que muchas redes hayan trasladado sus lugares de captación precisamente de las zonas medias de Marruecos al norte, ¿no? O sea que digamos que ha habido un interés por acercarse a Ceuta, ¿no? Aparecen constantemente, ya lo veis en la prensa, el tema de la proporción, que es cierto que es una proporción elevada de personas detenidas por esta relación que han residido o que son naturales de Ceuta, pero una de las cosas importantes que tenemos que tener claro es que no somos un foco de yihadismo. Es decir, el problema de la radicalización en Ceuta es un problema, evidentemente, pero es un problema muy pequeño todavía, por suerte, ¿eh? No,
De hecho, por ejemplo, la zona donde tiene más actividad de este tipo es Barcelona, la provincia de Barcelona. Y hay otras zonas de Levante donde hay una actividad similar, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que, no quiero alargarme mucho, una de las cuestiones que hemos visto de los perfiles a lo largo del tiempo es del tipo de personas que están siendo captadas por estas redes, cómo han ido cambiando. Es decir, mientras que, por ejemplo, a finales de los 90, a principios de la primera década del siglo XXI, el perfil habitual era un chico joven, de menor de 30 años, sin trabajo, con familias a lo mejor un poco desestructuradas o niveles educativos bajos, pues todo eso ha ido cambiando. Eso se ha ido modificando y ahora nos encontramos con perfiles muy variados. Es decir, nos encontramos con chicos y con chicas, con personas que son captadas, que se han radicalizado y que, incluido mujeres, que es una novedad también, y que no tienen ese perfil, sino que ya tienen un perfil mucho más amplio. Estamos hablando de personas que tienen su familia, que están casados, que tienen hijos, tienen trabajo. O sea, hemos visto que el perfil ha cambiado y ya no solamente afecta a personas muy vulnerables por su situación social, sino también a otras, ¿no? Bueno, los condicionantes. Yo quería simplemente apuntar un poco los condicionantes de por qué se produce la idea del coloquio era hablar un poco de las causas y de las consecuencias, ¿no? Las causas ya digo que son complejas, son muy difíciles de identificar, no hay una sola, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero hay una que es importante y es la cuestión identitaria, es decir, ¿dónde estamos situados? ¿Quiénes somos? Una de las cosas que aparecen habitualmente cuando vemos los perfiles de aquellos que han sido captados o aquellas personas que se radicalizan, observamos que, como por ejemplo, se trata de musulmanes de segunda, tercera generación con respecto a sus padres que eran inmigrantes en los países de acogida, ¿no? Hay un problema identitario. Muchos jóvenes tienen un problema identitario. Muchas veces se comenta que por qué en Ceuta no se había dado como se había dado, por ejemplo, en otros lugares de Europa, ¿no? O en España, ¿no? Precisamente porque no existían esas segundas, terceras o cuartas generaciones, ¿no? En el caso de Ceuta sí existían, ¿no? ¿Cuál ha sido el condicionante? Aparte del identitario, es esa influencia externa, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? Otra de las condicionantes, aunque no es un determinante, pero yo siempre lo apunto como un escenario poco favorable, es el hecho de que una parte importante de la población musulmana se concentra en determinados barrios, lo que los especialistas en demografía hablan de barrios étnicos o banlieue en Francia, ¿no? Es decir, esa concentración en determinados barrios parece un entorno poco favorable para evitar la radicalización, aunque ya digo que no hay una relación directa, ¿no? La mayoría de esta población que es susceptible de ser radicalizada se ve afectada generalmente muchas veces por deficiencias sociales, educativas, es decir, por un entorno, digamos, social poco favorable. Pero no hay una relación directa. Ya hemos visto, he comentado, que han cambiado los perfiles. Hace poco sabéis que se detuvo una chica aquí en Ceuta, una chica que tiene sus estudios, una familia perfectamente estructurada, de clases medias, que trabajando, o sea, rompía todos esos estereotipos. Es decir, eso ha cambiado, se ha modificado bastante en los últimos años, ¿no? Una de las cuestiones importantes desde mi punto de vista es que la mayoría de ellos son novatos religiosos. Es decir, muchos de estos captados o radicalizados son lo que se llama novatos religiosos, es decir, conocen poco su propia religión. Son poco conocedores de su religión. Por eso son más fáciles de penetrar, más fáciles de convencer, ¿no? Es algo que se ha visto aquí en España, por suerte, estamos en unas fases posteriores de todo este problema, pero en otros lugares como el Reino Unido, por ejemplo, o Alemania, pues se ha observado precisamente que aquellos jóvenes que tienen un conocimiento más profundo de su religión son mucho más duros, mucho más difíciles de penetrar en esas nuevas ideas o esas ideas más radicalizadas, ¿no? Y luego, por supuesto, que hay otras, lo que pongo ahí es adoctrinamiento, nuevas corrientes alejadas de las tradicionales de su zona de origen o del lugar de residencia.
los condicionantes psicológicos. Es decir, estamos hablando, fijaros que estamos hablando de todo esto y desde el punto de vista social, pero luego hay otros elementos que son los individuales, es decir, cómo somos cada uno. Hay personas que en las mismas condiciones sociales, económicas, familiares y culturales que el vecino, o que incluso su hermano, incluso, aunque ahora últimamente por desgracia parece que se ha puesto de moda lo de los hermanos, hay personas que no entran en esa radicalización, y otros que sí. Sí, hay un condicionamiento también psicológico, ¿no? Hay una necesidad, hay personas que tienen necesidad de ser reconocidas por el grupo, de que el resto del grupo les acepte, y son más fáciles tienen un mayor nivel de dependencia y por lo tanto son también más fáciles de ser captadas. Luego, por lo tanto, también son elementos individuales, ¿no? Y luego, por último, quería señalar solamente que en los últimos años lo que hemos visto es lo que se llama la captación express. Una de las cosas que hemos visto en la radicalización es cómo las nuevas tecnologías han facilitado mucho todo este proceso. Mientras que antes, para una labor de captación, digamos, de convencimiento de esta persona de que debe adoptar un camino determinado, era un proceso mucho más largo y mucho más difícil, porque necesitaba de una confianza mutua entre captador y captado, pues a lo mejor se puede alargar a varios años hasta culminar esa labor. Pues ahora, gracias a las nuevas tecnologías, pues esa captación es mucho más rápida. Luego, evidentemente, las nuevas tecnologías son también un elemento que distorsiona todo esto y es un elemento además potencialmente peligroso. Bueno, ya para terminar, como hablábamos también de consecuencias, yo voy a hablar un poco de esos riesgos, ¿no? Las consecuencias de todo esto son una serie de riesgos sociales. Es decir, esto no es un problema solamente de seguridad. Cuando normalmente hablamos del tema de radicalización, a todo el mundo solo se le viene a la cabeza el tema de atentados, de seguridad, de control de las poblaciones, etc. No es un problema de seguridad solamente. El problema de seguridad viene después o es añadido, ¿no? El problema es qué puede producirse dentro de las sociedades. A ello se indico, por ejemplo, la introducción del miedo y la desconfianza en las relaciones sociales. Es decir, cuando una parte de esta visión que tenemos de una parte minoritaria, por desgracia, por suerte, ¿no? Pero que por desgracia hace que mucha gente observe, por ejemplo, a los musulmanes como un todo. Es decir, los musulmanes son, hay una línea mental que va del atentado a la totalidad. Pues esa línea imaginaria que tenemos en la cabeza y que muchas veces, por desgracia, es ampliada por los medios de comunicación, pues lo que hace es introducir la desconfianza y el miedo, el recelo entre ciudadanos. Y lo tenemos en Ceuta además, que es una ciudad pequeña, donde como suele decir, nos conocemos casi todos, ¿no? Nos conocemos todos, aunque sea de hola y adiós, pues este elemento sería un elemento bastante grave, ¿no? Fracturaría o sería un elemento de desconfianza dentro de las relaciones, de la cohesión social necesaria para vivir un espacio tan pequeño. Se produce entonces una victimización de una parte de la sociedad que queda siempre presentada como víctima y un fomento del estereotipo. Es decir, al otro día hablaba yo con Marian precisamente de esto, ¿no? De las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pueden aparecer corrientes de tipo xenófobo, como ha pasado hacia inmigrantes, hacia colectivos musulmanes. Es una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, ¿no? Una de las cuestiones que ha pasado, por ejemplo, en otras sociedades como la norteamericana es la pérdida de capital social, ¿no? Es decir, el hecho de que esa desconfianza hacia las personas de otro grupo, lo que hacen es perder esa pérdida de confianza, lo que hacen es que perdamos lo que se llama capital social, ¿no? Es decir, las relaciones que se establecen dentro de los vecinos, ¿no? Dentro de los vecinos de un barrio. Cuando esa desconfianza aumenta, todas esas relaciones se van diluyendo y van dando lugar a un escenario de poblaciones en las que están perfectamente compartimentadas y donde hay poca relación entre ellos, ¿no? Por lo tanto, digamos que lo más grave de todo este proceso, de cara al punto de vista social, sería esa fractura y esa dicotomía en la sociedad entre grupos y, por lo tanto, el afianzar esa segregación
social y esa segregación residencial. Digamos que ese sería el efecto negativo de cara a la cohesión social. Y con esto creo que... ¿Te has ajustado muy bien al tiempo? Sí, me he ajustado al tiempo, ¿no? He sido puntual, ¿no? Cuando quieras. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Centro Cultural Idrissi por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí. Espero aportar, inshallah, mi granito de arena y una visión desde dentro, no una visión desde el seno de la comunidad musulmana y una perspectiva de alguien que trata con los jóvenes y que vive la realidad religiosa de las mezquitas por dentro. También intentaré ser breve y mencionaré al menos los bloques, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Desde mi punto de vista, los factores de radicalización de esos jóvenes son factores internos y factores externos. Antes de empezar a detallarlo, primero tenemos que concebir este problema como un problema común de toda la sociedad. No hablar de unos jóvenes, de un colectivo ajeno a nuestra realidad, sino hay que hablar de nuestros hijos. A mí, sinceramente, y discrepo con el compañero, no me gusta el término segundas generaciones y terceras generaciones. Sociológicamente es un término un poco demagógico, sobre todo cuando se utiliza única y exclusivamente con la comunidad musulmana, porque los hijos de los latinos no se les denominan segundas generaciones, los hijos de los alemanes y los franceses no se les denomina segunda generación, pero sí los musulmanes segunda o tercera generación. Tercera generación de una primera generación. Siempre les hacemos recordar una situación de irregularidad de esa primera generación. Cuando hablamos de población inmigrante, pero cuando hablamos de Ceuta, por ejemplo, estamos hablando de ciudadanos autóctonos. O son ceutíes, o son españoles, o no son. Entonces estamos hablando de ciudadanos de plenos derechos, que llevan el DNI español, son nacidos aquí, crecidos aquí, sobre todo teniendo en cuenta que este fenómeno no se conocía con los padres, con esa primera generación. En los años 70, en los años 60, en los años 50, en los años 80, en los años 90, nunca pasó nada en Europa con la primera generación, siempre entrecomillado. En Bélgica esos padres y esos abuelos han ido ahí a trabajar, a construir el país, a construir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, intentaron construir una fortuna en sus países de origen, pero a través de la agrupación familiar pues se les han puesto una realidad totalmente imprevista para ellos, pero nunca se conocía radicalización violenta y extremismo religioso con esos padres, que socialmente y intelectualmente son muchísimo más vulnerables que sus hijos, porque tenían la limitación del idioma, tenían, digamos, los obstáculos culturales, estaban más apegados a la cultura de origen, a los países de origen, siempre tenían ese obseso por el retorno, pero sus hijos son ciudadanos franceses, ingleses, alemanes, españoles, que esta Europa de hoy en día es la que está exportando a otras realidades ajenas para combatir por causas falsas y banderas falsas. Europa está exportando terroristas, no vienen terroristas desde fuera para atentar directamente en Europa, sino Europa está mandando combatientes que son sus hijos, nacidos en sus hospitales, crecidos en sus escuelas, educados en su sistema educativo, viendo los dibujos animados de sus medios de comunicación, las series televisivas de los medios de comunicación, las noticias de los medios de comunicación, los titulares de los periódicos, son ciudadanos europeos. Algo falla. Entonces, si es un problema común y lo concebimos desde esa perspectiva, podemos hablar de soluciones y hacer un análisis profundo y no simplemente achacarlo al aspecto ideológico, extremismo religioso, captación, vulnerabilidad social, vulnerabilidad intelectual y espiritual. Sí, son factores, como dijo don Carlos, efectivamente es un tema muy extenso y muy complejo y hay que hablar de muchísimos factores y hacer un análisis profundo. Pero lo primero que tenemos que hacer, creo, para establecer una base común es partir desde el concepto de que es nuestra realidad, son nuestros hijos, son nuestros niños, son nuestros ciudadanos. Algo hemos hecho mal todos, comunidad musulmana y el resto de la sociedad. También fallan esas personas y tienen aspectos que son personales, particulares y íntimos, pero sí tenemos que mirarnos en el espejo y hacer una autocrítica y hacer un análisis profundo.
Factores internos rápidamente es el aspecto personal, el aspecto de la formación, el aspecto familiar, social, económico y comunidad musulmana en lo que respecta al tema de la religión. Y factores externos, sociedad, sistema educativo, medios de comunicación, instituciones públicas, políticas estatales, situación política internacional, los conflictos internacionales tienen mucho que ver, y luego, por último, llegan el espacio donde se cuece todo esto, que son las redes sociales o en general el mundo virtual descontrolado totalmente. A nivel personal coincido totalmente con el aspecto de la crisis identitaria. Nuestros jóvenes, sobre todo los que pertenecen a la comunidad musulmana y en general, hoy en día este fenómeno es más extendido a nivel de toda la juventud, es el problema de la crisis de identidad. ¿Quién son esos jóvenes? Claro, en los medios de comunicación se les llama segunda generación, tercera generación. Él lleva el DNI. Desde un bando se le quiere inculcar los valores de ciudadanía y igualdad y no me gusta tampoco el término integración, interculturalidad, diversidad, etcétera, etcétera. Desde una parte se le dice no, tú eres un ciudadano de segunda generación, de segunda categoría. Tú eres hispano-marroquí, hispano-sirio, hispano-palestino, hispano-argelino. No, tú eres moro, tú eres mora. ¿Cómo puedes ser española y llevas velo? ¿Cómo puedes ser español y te llamas Mohamed? Conflictos que luego generan una crisis de identidad para esos propios jóvenes. No saben a quién pertenecer. Y entonces, en esa búsqueda de esa identidad, se refugian en esos grupos y generan una identidad, o se refugian en una identidad basada sobre rencor y sobre un Islam atacado, maltratado, y forman como una pandilla. Lo mismo que le ha pasado a si hacemos un análisis superficial, son los mismos signos que las bandas latinas. Jóvenes desestructurados familiarmente, carecen de afecto, carecen de atención familiar, rechazados, discriminados, marginados socialmente, necesitan reagruparse y sentir fuerzas, sentir que pertenecen a un grupo que les protege y se organizan en una banda criminal. Lo mismo pasa con esos jóvenes, lo único que van más allá, sobre todo con esa propaganda terrorista y bien orquestada a nivel de las redes sociales donde se mueven esos jóvenes. Solamente pinceladas porque cada punto necesita muchísimos detalles, pero igual en el momento del debate podemos indagar más en ello. Ausencia de formación académica. Sí, hay casos de gente preparada, médicos, ingenieros, ingenieros de informática, etcétera, personas que tienen una situación familiar, pero son casos aislados. El 95% de los jóvenes que han optado por ese camino de la radicalización violenta y manifestarla en acciones terroristas y sumarse al bando de los grupos extremistas terroristas son gente vulnerable socialmente y carecen de formación académica. Una persona que está bien económicamente, que está bien socialmente y tiene una situación profesional cómoda, no creo que opte por ir a ningún sitio. No creo que cambie su realidad. Un médico que está trabajando y tiene un buen sueldo y tiene su familia no va a ir a Siria a luchar por una bandera falsa. Un chico que tiene una carrera y está cursando un doctorado en telecomunicaciones o en ingeniería industrial no va a dejar sus estudios y va a ir a Irak a luchar. Son casos de fracaso escolar, y cuando hablamos precisamente del 75% de los que han ido en España, Ceuta y Melilla, tenemos que ver Ceuta y Melilla en qué lugar está en el ranking nacional a nivel de fracaso escolar. Está en el primer lugar. A nivel de desempleo está en el primer lugar. Entonces son factores totalmente relacionados. Quien no quiere ver esa realidad creo que se miente a sí mismo. Entonces, importante el tema de la carencia o la ausencia total de la formación académica, fracaso escolar por supuesto, y carencias de formación religiosa. Me gusta el término de novato religioso. Efectivamente, no tienen ninguna formación religiosa. Son totalmente vulnerables en el aspecto religioso espiritual. No conocían la religión. Muchos de ellos eran delincuentes, eran gángsters, eran criminales, eran fichados por la policía, han estado en la cárcel, han traficado con drogas, han traficado con armas, y luego de la noche a la mañana le ves con una barba, con un turbante, con una bandera que pone no hay más Dios que Allah y el profeta es su mensajero, y con una Kalashnikov
intentando buscar unas experiencias exóticas de adrenalina porque ha probado de todo, entonces necesita algo más. Ha estado en la cárcel, ha matado, ha traficado, entonces no le llena nada de eso, entonces ve en esos vídeos que ve por internet pues otra experiencia maravillosa para desarrollar, justificada por la religión. Y también les venden la historia de que a través de esas acciones y sumarse a ese bando van a limpiar ese pasado de pecador. Has hecho esto y esto y esto, súmate al bando de los combatientes que luchan por la causa de Allah, y así te purificas y limpias tus pecados para buscar la complacencia de Dios y buscar el paraíso. Por lo tanto, tienen una vulnerabilidad religiosa y espiritual muy importante. A nivel familiar, situaciones familiares desestructuradas totalmente. Hemos estudiado casos y hemos hablado con casos de familia totalmente desestructurada, divorcio, maltrato entre los padres, rechazo por alguno de los padres. Entonces esos hijos, esos jóvenes no tienen afecto, no tienen cariño en sus hogares, lo están buscando en otras realidades. Choque generacional también es importante. Los padres tienen una mentalidad, han vivido una realidad totalmente diferente, y estos jóvenes pues tienen ciertas necesidades que no se identifican con ellas sus padres. Y la marginación social en sus propios, claro, la política de los guetos, los barrios marginados, la concentración de la comunidad musulmana en lugares determinados, pues eso ha generado una discriminación social que ha generado un odio hacia la propia sociedad. Esos jóvenes no se sienten de aquí, llevan el DNI francés. Los hermanos Kouachi son hijos de la República. Estaban en un centro de menores desde los 10 años. Los ha educado la República Francesa, no los han educado ni siquiera sus padres. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a dos jóvenes criados por el propio Estado llegar hasta el extremo de querer hacerle daño y atentar y matar a gente? Se ha generado tanto odio y tanto rechazo en el corazón de esos jóvenes en base a algo, en base a una discriminación, a una marginación, a un maltrato, a un mensaje islamófobo, un mensaje discriminatorio en los medios, que luego justifican esos grupos extremistas y luego a través de ello buscan el apoyo de esos jóvenes. Perfil delictivo: personas, como he dicho anteriormente, han estado en la cárcel, han hecho de todo, por lo tanto matar a una persona más, han matado a 100, pues matar a uno, degollarle delante de una cámara, pues es lo de menos. Y falta de recursos económicos y desempleo. Cuando hablamos del caso de Ceuta y Melilla, está claro que el fracaso escolar, sumado al tema del desempleo y los pocos recursos económicos, hoy en día el ISIS paga a sus combatientes $300. $300, un chaval del barrio de Lavapiés en Madrid, por ejemplo, por no estigmatizar a barrios aquí en Ceuta y Melilla, pues no los puede conseguir sino traficando o trabajando, y no tiene prestaciones sociales. Pero si va ahí, le dan $300, le dan una casa, le casan, y aparte va a vivir una experiencia exótica, ¿no? Va a tener un 4x4, un armamento, etcétera. Por lo tanto, es un atractivo para esos jóvenes, y hay una propaganda importante en internet para captarles desde la parte económica. Los botines, cuando abren ciudades, luego se hacen fotos y se graban vídeos en piscinas, en mansiones, y esos jóvenes pues les hace ilusión llegar a eso y mandar vídeos a sus colegas, ¿no? La comunidad musulmana, haciendo también autocrítica y analizando el factor de la comunidad musulmana, la ausencia del papel de la mezquita. No se radicaliza en las mezquitas, aunque se diga en los medios de comunicación, porque los radicales no van a las mezquitas. Y esos jóvenes no van a las mezquitas, primero porque carecen del idioma vehicular, no saben árabe, no dominan bien el árabe. Igual en Ceuta aquí todavía se mantiene, digamos, la lengua materna derilla, y hay esfuerzos en enseñar el árabe. Por ejemplo, hablando de la península, las nuevas generaciones no tienen un dominio de la lengua árabe, no tienen un manejo de la lengua árabe. Los sermones y las salas en las mezquitas se dan en lengua árabe. Entonces esos jóvenes no entienden nada. Cuando tienen esa nostalgia y esa adolescencia religiosa y quieren llenar ese vacío espiritual, van a internet. Y ahí caen presas fáciles en manos de sus reclutadores, porque no entienden el mensaje religioso. Por lo tanto, aquí el papel de la mezquita está totalmente ausente, y hay que recuperarlo, ¿no? Hay que volver a darle efectividad. El doble discurso también que tienen los musulmanes, que tenemos los musulmanes, porque dentro de la mezquita
predicamos un mensaje y fuera, no en todas, pero lamentablemente es una realidad que existe. Dentro de la mezquita decimos, fuera de la mezquita llamamos a la convivencia, el papel de la mujer, la igualdad, la misericordia, el tal, y cuando en nuestros círculos cerrados, en algunos, pues no se mantiene ese espíritu conciliador, sino empezamos a hablar de los otros y nosotros, los incrédulos, los infieles, los musulmanes y no musulmanes, la separación, etc, etc, etc. Entonces eso es un doble discurso que también confunde a esos jóvenes, y a la hora de buscar la realidad pues caen en manos de gente que les dice no, el mensaje verdadero es que somos nosotros la verdad y buscamos establecer la voluntad de Allah, y todos los demás son infieles y están en contra de nosotros y somos atacados, etcétera, etcétera. Ausencia de un Islam institucional. No tenemos representación efectiva aquí en España. Aquí en Ceuta, por ejemplo, me consta que hay 40 y pico mezquitas. ¿Quién habla en nombre de esas 40 y pico mezquitas? ¿Quién, en un momento dado, si la comunidad musulmana quiere pronunciarse oficialmente sobre un aspecto, quién emite un comunicado? Una parte u otra. ¿Cuántas federaciones hay? A nivel de España tenemos ahora prácticamente 60 y pico federaciones. Tenemos una comisión islámica totalmente inoperante, 20 y pico años de problemas, una cabeza, bueno, bicefalia hasta hace muy poco después del decretazo. Creo que esos temas no lo domináis la mayoría, porque son temas reservados a la élite, no del trabajo islámico. Aquí en España lamentablemente no tenemos una representación institucional. Necesitamos un Islam institucional, oficial, no un Islam a la española, a la francesa, a la inglesa como dicen algunos, sino un Islam oficial, una institución que se pronuncie en temas críticos, vitales, pero de manera oficial, que esos jóvenes sepan que hay un organismo que les representa, que hay una divergencia respecto al tema de Ramadán, pues la institución islámica oficial se va a pronunciar. El Eid, lo mismo. Temas jurídicos, lo mismo. Y falta de referencias juveniles. Esos jóvenes, cuando buscan referentes en su realidad, pues hay muy pocos en España, lamentablemente, y en Europa, pues, o no están presentes en los medios, no están presentes en las redes sociales. Entonces buscan héroes, buscan imágenes, perfiles a seguir, y entonces ven los vídeos del ISIS y de Al-Qaeda, de Al-Nusra, y entonces les llaman más la atención. Y el peligro de Internet, la fuente de información fiable no existe dentro de la comunidad musulmana. No hay centros de formación homologados. La enseñanza de la religión islámica no es generalizada a nivel nacional. La que se aplica, o en los lugares donde se aplica, carece de muchas cuestiones y tiene muchas deficiencias, con todo respeto del mundo al currículum, a quien lo ha hecho y a quien lo está aplicando. Y luego no tenemos centros de formación que prediquen el Islam en el idioma que entienden esos jóvenes. No tenemos instituciones oficiales, no tenemos fuentes fiables en Internet. Entonces ese joven quiere volver a su raíz, quiere buscar su espiritualidad, quiere conocer su Islam, va al Sheikh Google y busca. Entonces lo primero que se le ofrece se lo come fácilmente y se desvía o coge el camino. Depende de con quién se tope en las redes sociales. Cuando hablamos de los factores externos, la sociedad, rápidamente, el sistema educativo, primero no concebimos nuestra realidad común. Los no musulmanes, nuestros conciudadanos no musulmanes, cuando hablan del fenómeno de la radicalización, hablan de esos musulmanes que han venido desde fuera. Perdona, hermano, perdona, conciudadano, es tu vecino, es tu conciudadano, lleva el DNI, se llama Mohamed, Absalam y Mustafa y Fátima y Aisha y tal, pero es ciudadano español, lleva el mismo número de DNI, lleva un número de DNI igual que tú y tiene los mismos derechos. Y si no solucionamos entre todos ese problema, vamos a tener esa fractura social que ha mencionado anteriormente Carlos. Discriminación, por supuesto hay discriminación en los medios, en los puestos de trabajo, en las escuelas, en las universidades. Bueno, igual aquí no tenéis este problema en Ceuta y Melilla, pero por ejemplo una joven musulmana nacida en Madrid, en el Hospital Infanta Leonor, o en La Paz, nació en Madrid, creció en Madrid, estudió en Madrid y llega a los 12 años y va al instituto y
la directora o la profesora de turno le dice, pues tú no puedes llevar el velo porque a mí me da la gana y porque el reglamento interno dice que los alumnos no pueden entrar con gorra y con pasamontañas porque dificulta la identificación de ese alumno, mientras ella en su DNI lo lleva. Entonces, aquí se genera una crisis, entonces o es ciudadana o no lo es. Luego la Constitución española, el artículo 6, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, acuerdos de cooperación con la Comisión Islámica, con la comunidad musulmana, todo eso se queda en papel mojado. Cuando vamos a la realidad, rompen tu currículum porque llevas un apellido árabe, te ven con velo, no te dan el puesto de trabajo, vas a hacer unas prácticas universitarias y no te aceptan porque llevas velo. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso es discriminación y eso no normaliza el hecho religioso y le da argumentos a los extremistas para decir, pues os rechazan en vuestros propios países, los infieles os rechazan, vuestras sociedades os rechazan, os odian por ser musulmanes, sumaros a nuestro bando, sumaros a nuestro grupo, buscar esa identidad islámica en nosotros y nosotros os vamos a ofrecer fuerza, apoyo logístico, etc. Tenemos que luchar para educar en valores de ciudadanía y diversidad y interculturalidad. Y luego los medios, mensaje totalmente irresponsable, un mensaje irresponsable, confusión de términos, yihadismo a diestro y siniestro, salafista a diestro y siniestro, islamista a diestro y siniestro, radical hay que matizar, porque tú cuando le llamas a ISIS una organización yihadista, le estás haciendo un grandísimo favor, le estás legitimando. Ellos lo que buscan es eso, buscar esa legitimación religiosa. Ellos dicen que están haciendo la yihad, nosotros como musulmanes decimos que eso no es yihad, y vienes tú como medio y dices yihadismo. Claro, es lo que quieren, le estás regalando lo que buscan, se están jactando de nosotros porque han conseguido lo que quieren, porque ellos dicen nosotros estamos haciendo la yihad. Establecerlo, no, eso no es yihad para nosotros los musulmanes, y darle voz a la comunidad musulmana para que lo diga un medio no musulmán occidental. Para ellos eso es una justificación porque les están atacando, ¿veis? Nos atacan porque hacemos la yihad, nos atacan porque defendemos la causa, pero si sale la propia voz musulmana institucional reconocida y dice estos no son yihadistas, estos no forman parte de los musulmanes, estos no representan el Islam, tiene más peso. Nosotros les desautorizamos por dentro y hay que dar voz a la comunidad musulmana. Se habla de los musulmanes, todos los canales hoy en día hay debates. Las televisiones generalistas todas hablan de musulmanes y traen a especialistas en el mundo árabe y en el mundo islámico que en su vida han pisado un país árabe ni islámico, no saben la realidad del Islam ni de los árabes y hablan en nombre de Islam. ¿Y dónde está la voz musulmana? Se habla de imames, no está ningún imam en esa mesa de debate. Se habla de jóvenes musulmanes, no está ningún joven en esa mesa de debate. Se habla de la comunidad musulmana, no está ningún representante de la comunidad musulmana. Hablan en nuestro nombre, nos tachan de todo, nos ponen todas las etiquetas y luego esos jóvenes ven esos medios. Series que estigmatizan, tópicos, estereotipos, algunos basados sobre la pura ignorancia y desconocimiento, pero algunos están orquestados y responden a una estrategia islamófoba. Tenemos que ser más responsables porque el extremismo se alimenta de la islamofobia se alimenta del extremismo, se retroalimentan ambos conceptos y no tenemos que brindarles ese favor a los extremistas en un bando y en un otro. A nivel institucional público, pues echamos en falta políticas integrales. Se habla de pactos antiterroristas, necesitamos pactos por la convivencia, pactos por la diversidad, pactos por la interculturalidad, pactos por el reconocimiento del otro, la aceptación del otro, la tolerancia y no generar odio y generar una psicosis. Estamos hablando de 100 y pico jóvenes que han ido. Los musulmanes son 2 millones, no llegan ni siquiera al 1% los que han ido. Por lo tanto, tampoco es un fenómeno extendido, es preocupante a tener en cuenta, pero tampoco para alarmar toda la sociedad y generar un miedo profundo. Creo que ya... bueno, ya te has pasado un poco. Ya me he pasado. Gracias. Vamos a seguir hablando sobre todas estas cuestiones que venías desarrollando. La verdad es que después de escuchar las dos intervenciones y salvando una discrepancia conceptual que supongo que
que ahora aclararás. Me alegra escuchar, ver y comprobar que teníamos razón cuando pensábamos que invitar a Carlos Rontomé y a Mohamed Said Alilech entre los dos iban a poder aportar muchas más cosas y dar más visiones en común que discrepar y pelear como algunos pretendían antes de que empezara este coloquio a hacer ver. Estábamos convencidos de que en sus argumentos y en su desarrollo iban a tener muchas más cosas en común que discrepancias. Dicho esto y teniendo en cuenta que te has pasado como unos 8 minutos, voy a dejar, no pasa nada, voy a dejarle a Carlos que apunte un par de cosas que me daba la sensación de que quería matizar y os voy a plantear unas cuantas preguntas más generales de lo que tenía previsto, porque veo que tenéis mucho que contar sin necesidad de que os haga las preguntas. Bueno, no, si prefieres lo preguntas y luego ya si va saliendo, bueno, como quieras. Bueno, yo solamente algunas cuestiones que había apuntado. El término de segundas, terceras generaciones es un término que se usa en sociología pues para hablar no solamente de musulmanes, también de inmigrantes de otra. El problema es que la diferencia es que, por ejemplo, aquí en el caso de Ceuta no estamos en ese caso, estamos hablando de inmigrantes, ¿no? Pero vamos, es un término que se usa muchas veces. Cuando tú comentabas, si es cierto que las primeras generaciones, volviendo a esa terminología, no habían tenido esos problemas, se debe principalmente a que estas personas cuando llegan tienen una identidad perfectamente formada. Llegan a un espacio nuevo, distinto, pero con una formación de identidad perfecta ya, o sea, totalmente formada y por lo tanto mucho más invulnerable a cualquier acción externa, porque ellos tienen ya una identidad clara. El problema de los jóvenes que se educan en unas sociedades distintas a las de sus padres tiene que ver mucho con qué lugar ocupan en esa sociedad. Es decir, por un lado tienen sus raíces propias que han heredado, familiares, que son muy fuertes, pero por otro lado viven en un entorno con una identidad distinta, que les ofrece una identidad distinta, y están constantemente a caballo de esas dos identidades. Es una situación muy difícil y por lo tanto ahí es donde hay mucha más facilidad de que sean vulnerables, ¿no? El tema de la formación que has comentado, yo no estoy de acuerdo contigo, es decir, el tema de aquellas personas que viajan, que van a Siria o que se radicalizan, dice, bueno, efectivamente tiene unos niveles educativos bajos. Bueno, tiene niveles educativos de la media de su entorno, es decir, se corresponden con la media de los jóvenes de esa zona, es decir, por ejemplo, se han hecho estudios, por ejemplo, con palestinos, por ejemplo, en Palestina tienen un perfil distinto que en Siria, por ejemplo, y con Europa, ¿no? Y es cierto que sí, que hay técnicos, hay arquitectos, hay médicos, gente que está trabajando, que tiene familias y deja las cosas y se va. Sí, hay algo más, es decir, es cierto que una situación desestructurada o de pobreza o de marginalidad los hace más vulnerables, pero también hay otro factor, es decir, el factor de la llamada de algo, es decir, efectivamente es como si ven un sentido a la vida, ¿no? Y esa idea, ese sentido se la da una forma de entender el Islam, ¿no? El tema de los menores que tú has dicho, los menores franceses, esos que comentabas tú, efectivamente, se han educado en centros de menores. Bueno, pues los centros de menores son precisamente uno de los lugares propicios para la radicalización. Centros de menores, cárceles, centros de estancia temporal de inmigrantes, es decir, todo ese tipo de espacios es porque las personas están en una situación de vulnerabilidad y de dependencia total. Sucede no solamente con la radicalización, por ejemplo, en las cárceles. Fijaros, en las cárceles no solamente se radicaliza, por ejemplo, esto que tú comentabas, o sea, novatos, gente delincuente, simple delincuente, llegan a la cárcel y en la cárcel alguien les convence de que tienen una misión y de que hay una vida o que una forma de entender la vida nueva y distinta y que le va a proporcionar un sentido, ¿no? Y se radicalizan, pero sucede igual, por ejemplo, en espacios como la cárcel, sucede igual, por ejemplo, con otras creencias. Fijaros, todos hemos visto películas norteamericanas, ¿no?, donde uno de los chistes que hacen cuando llegan a la cárcel, cuando ya el recluso lleva un tiempo, le dicen, ya has visto a Jesús. Es decir, ese proceso de la no creencia a volcar toda su idea en la religión, ¿no? Esa es una cuestión que
el tema del hijab que has apuntado, yo el tema del hijab creo que es un tema ya un poco superado, creo, desde mi punto de vista. Sí, prácticamente ya no hay casos, desde aquel famoso caso del Escorial, hace ya un montón de años, prácticamente no hay caso de discriminación en las escuelas aquí también tuvimos un caso, el caso de un colegio que está aquí al lado. Yo creo que ese tema ya se ha superado, creo, se ha superado bastante, creo. Claro, encima, en el espacio en el que yo vivo, que es el de Ceuta, pues eso, mis alumnas, la mayoría de mis alumnas musulmanas llevan velo, no hay ningún tipo de... En la península quizás, claro, en la península quizás están menos acostumbrados, y que sí es cierto que una parte de la población española sigue viendo el mundo islámico como algo exótico, algo extraño y que no pertenece a su identidad, que no pertenece a su estado, a su nación. Es cierto que esa percepción sigue estando, ¿no? Y aquí en Ceuta también ha pasado durante un tiempo. Yo creo que poco a poco la población no musulmana se va adaptando o acostumbrando a esa presencia y a esa identidad que está ahí y que está aquí, ¿no? Que no hay más, ¿no? Y luego una cosa solamente, el tema de la islamofobia. Yo no estoy de acuerdo contigo. La islamofobia no se alimenta del extremismo, de mi punto de vista. La secuencia de hechos de la islamofobia es: se produce un hecho, aparece la victimización y se provoca la islamofobia. Es decir, el relato que se ofrece es: se produce un atentado, por ejemplo, y rápidamente alguien dice, cuidado que nos van a hacer víctimas a los otros, conceptual. O sea, evidentemente el que ha puesto el atentado no tiene nada que ver con la comunidad musulmana, evidentemente, ¿no? O es un señor que se dedica a hacer cosas, barbaridades, ¿no? Pero para el que viene, digamos, el que está en el otro lado, por así decirlo, aunque sea un poco simple decirlo, ¿no? Dice, un momento, hay un atentado y encima me piden que yo, ya de antemano, una declaración de que no voy a hacer nada o no voy a protestar por eso. Decía, ese juego de islamofobia, victimismo, es un juego, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Hay que tener mucho cuidado a la hora de entrar en todo eso. Creo que además los políticos muchas veces entran en esas historias y creo que lo que hacen es perjudicar mucho más la normalidad que favorecer un entendimiento, ¿no? Y solamente eran esos apuntes. Voy a lanzar un par de preguntas generales y ya, Mohamed, si quieres aprovechar también y contestas al hilo de eso. La población ceutí, como decíais, es población autóctona. La inmensa mayoría no somos ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, somos autóctonos. Lo que ha ido cambiando es el estatus de la ciudad y no el de la población musulmana de Ceuta en la mayoría de los casos. Los ceutíes musulmanes hemos pasado de exportar sabios como Al-Idrisi y Qadi Ayad a exportar, gracias a Dios, todavía en poca medida a terroristas, ¿no? O a presuntos y posibles terroristas. ¿Qué ha pasado en ese periodo de tiempo? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? La sociedad ceutí en su conjunto. ¿Qué es lo que han hecho mal las entidades? ¿Qué es lo que ha hecho mal la sociedad civil organizada? ¿Y qué es lo que no ha hecho o no han hecho las administraciones, ¿no? Para que pasemos de esa situación a la actual, y que aunque siga siendo un porcentaje pequeño, es un porcentaje que sigue creciendo, ¿no? Y después yo creo que el victimismo y la islamofobia son dos caras de una misma moneda que facilitan el trabajo al autodenominado ISIS. Y a mí sí que me gusta utilizar por delante siempre el autodenominado, porque tenemos estado tratando de que se les constituya como tal y nadie les hace ni caso, y estos llegan en 2 días y se convierten en un estado porque a través de los medios de comunicación y quienes podemos generar opinión insistimos en darles estatus. Y la última pregunta que os lanzo, ya después si queréis vamos matizando más, en la cuestión de perfiles. Yo he escuchado a Carlos Rontomé en algunas ocasiones describir algún punto más, y a ti también en algunas entrevistas. Sí que me gustaría que os centrarais un poco más en describir cuáles son esos perfiles, esos pequeños matices que van teniendo pues los jóvenes que acaban vinculados al autodenominado ISIS.
ver, las soluciones son muchas, ¿no? Porque los factores son muchos y los frentes son muchísimos. Uno de los lemas que se han puesto en el cartel es la cultura es el arma principal, ¿no?, para combatir la radicalización. Yo siempre llamo a apostar por la educación. Donde hemos fallado en la educación, en la formación, en la concienciación. No estudiamos nuestra religión, no tenemos interés en dar a conocer correctamente nuestra religión. No se ayuda a las instituciones islámicas para fomentar el Islam. No voy a decir el Islam moderado, porque no existe un Islam radical desde mi punto de vista como musulmán. Hay un Islam único, hay lecturas radicales de ciertos pasajes y ciertos textos y ciertas opiniones jurídicas, algunas obsoletas, algunas responden a otras realidades políticas y geopolíticas incluso, pero el Islam es uno, el Islam es moderado. Entonces tenemos que inculcar esos valores. Cuando hablamos del Qadi Iyad, no sé si he visto por ahí ahí está el Shifa. Shifa es la cura, que es una obra de Al-Qadi Iyad, uno de los grandes sabios de la historia del Islam ceutí y uno de los grandes especialistas en la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Llama al libro de la biografía del profeta la cura. Y efectivamente, si como musulmanes conociéramos verdaderamente la esencia de la vida de nuestro profeta, sería una cura para todos los problemas y para todas las desviaciones que tenemos en el aspecto ideológico y espiritual. Entonces la comunidad musulmana tiene que apostar por la educación, tiene que apostar por la formación, tiene que apostar por la creación de centros, y aquí el Estado puede jugar un gran papel, porque para tener un centro como este, por ejemplo, y mantenerlo, se necesita dinero, se necesita subvención, se necesitan permisos, se necesita apoyo logístico. Entonces, si las instituciones públicas, la administración y el gobierno, ¿no?, los que nos representan, nos dan la espalda a parte de la sociedad, que es la comunidad musulmana, y las dejan ahí a su destino, las mezquitas en toda España se autofinancian a través de los donativos de los fieles que vienen. Algunas buscan financiación extranjera, no tienen medios para enseñar. Los imames están, la mayoría, desconozco la realidad, digamos, en particular de Ceuta, pero cuando hablamos de la situación de los imames, los líderes religiosos, los que representan el mensaje del Islam y los que educan a nuestros hijos, están en una situación social, económica, de derechos totalmente vulnerables. Algunos no tienen ni siquiera contrato, algunos tienen una nómina de 500 euros teniendo una familia en Marruecos para mantener, y se tiene que mantener. ¿Qué mensaje religioso quieres que formule una persona que carece de medios y de reconocimiento? Entonces el Estado ahí tiene que formar incluso a esos imames, ayudarles a que hablen el idioma, darles una formación actualizada a su entorno, que conozcan la realidad, porque están un poco aislados en la mezquita, cerrados en sus guetos, y manejan un lenguaje totalmente ajeno a la realidad de esos jóvenes. Los jóvenes no se identifican con el mensaje de la mezquita porque hay un gran obstáculo. Por lo tanto, tenemos que apostar por la educación, la formación, la concienciación y a nivel institucional normalizar ese hecho islámico, permitir la enseñanza islámica en la escuela. Yo creo que es una de las soluciones. En vez de que se estudie en lugares clandestinos sin tener control sobre ese material que se inculca a esos jóvenes, yo prefiero que mis hijos, que estudien en la escuela pública su religión como otros conciudadanos de otra confesión la estudien, como otros ciudadanos que no quieren presencia de la religión en los espacios públicos, pues están en su derecho. O financiar o ayudar, subvencionar, apoyar a esas instituciones que quieren crear centros homologados con gente formada en el aspecto pedagógico, en el aspecto religioso, consensuar ese currículum. Se dan clases de religión, pero ¿quién ha preparado ese programa educativo? Habría que revisarlo, etc. Volver a la educación. El aspecto securitario, el aspecto de la seguridad, de la inteligencia, del control, no va a solucionar el problema. Tratar con el problema de la radicalización desde una perspectiva de seguridad es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Demonizar a la comunidad musulmana y tenerla en el centro de mira como los primeros culpables, y las mezquitas como centros de reclutamiento, radicalización, eso estigmatiza más
eso genera más odio, eso ayuda a que esos jóvenes se sienten más discriminados y más rechazados. Y ninguna medida de seguridad es segura al 100%, y ha quedado demostrado. Atentados en aeropuertos, en centros comerciales, en instituciones públicas, en calles, en todos los lugares. Por lo tanto, en vez de invertir dinero en la cuestión de seguridad, invertir dinero también en la cuestión de educación. Invertir dinero en la cuestión de la formación, de la cultura, que hay espacios en nuestras televisiones, al menos la pública que financiamos entre todos, que hay espacios de diversidad religiosa, que haya presencia de musulmanes, que haya una presencia positiva de todas las comunidades por igual. Cuando se habla de otras confesiones siempre se emiten reportajes y documentales totalmente nocivos. Ayer en una televisión generalista un documental sobre los judíos ultraortodoxos. No todos los judíos son así. Entonces, ¿qué se pretende? Estigmatizar a la comunidad judía. Justo después un reportaje sobre la comunidad musulmana. Justo después los maronitas. Claro, aquí están los raritos que están con nosotros y nosotros somos los buenos, los civilizados, los demócratas, No, señor, yo soy musulmán y llevo mi religión, intento llevarla de la mejor manera, pero que no me afecta en absoluto ser un ciudadano más y aportar y relacionarme con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, tener una vida social normal. ¿A quién hago daño yo cuando rezo 5 veces al día? ¿A quién hago daño cuando yo ayuno un mes? Es mi problema. ¿A quién hace daño una mujer musulmana cuando lleva su velo? Hay que normalizar y tiene que ser un mensaje responsable en esos medios. A través de eso vamos cambiando esa perspectiva negativa en el conjunto de la sociedad y normalizando la situación de esos propios ciudadanos musulmanes para que se sientan parte integradora de su realidad y su tejido social e intelectual. Y ya está. Bueno, en el caso de Ceuta, que quizás es el tema que mejor conozco, es decir, por qué hemos hecho mal, qué ha pasado, ¿no? Que comentabas tú, qué ha sucedido en este tiempo, cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Bueno, aparte de este problema de índole global, en Ceuta teníamos unas características propias, unos problemas distintos, ¿no? Durante mucho tiempo, al principio, antes del periodo de nacionalizaciones, bueno, y después del periodo del 85 al 90 aproximadamente, la parte de la población ceutí no musulmana le costó mucho trabajo asimilar o aceptar la nueva situación. Eso es algo que es real, es decir, de hecho creo que hay un error inicial o un error de integración o de interculturalidad, prefería Mohamed, ¿no? Hay un error de inicio, ¿no? De hecho, por ejemplo, esa es una de las razones por las que se crean, por ejemplo, partidos políticos dirigidos y orientados solamente a una confesión, ¿no? Y es precisamente porque durante un tiempo hubo un recelo, hubo una negativa a aceptar esta nueva realidad social, en Ceuta y en Melilla pasó exactamente igual, ¿no? Ese error de principio ha costado mucho tiempo ir asimilándolo poco a poco, ir cambiando poco a poco. Pero aún así sigue habiendo, digamos, reticencias o sigue habiendo una cierta desconfianza entre los ciudadanos de Ceuta, ¿no? Eso quizás es uno de los errores, uno de los problemas que tenemos en esta ciudad desde el punto de vista de la alteridad, es decir, cómo nos vemos unos a otros, ¿no? Creo que es todavía, aunque por suerte ha ido reduciéndose, pero sí que es cierto que tenemos todavía una pequeña asignatura pendiente en ese sentido, ¿no? El tema que decía Mohamed, que estoy totalmente de acuerdo con él, el tema de la educación. Uno de los problemas que hemos tenido en Ceuta ha sido que hemos dejado morir porque hemos dejado morir el problema de la educación. El problema de la educación en Ceuta se ha convertido en el principal problema de la ciudad, incluso mucho más que el paro que inicialmente parece que es el que más nos afecta, por supuesto, muchísimo, pero la educación es la proyección de la realidad en el futuro. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestra ciudad? No solamente por las altas tasas de desempleo, de fracaso escolar, sino porque estamos de alguna forma dejando fuera de todo el sistema a una parte de la población. Un niño que es fracaso escolar no es solo un fracaso educativo, sino que es un fracaso de inclusión dentro del sistema. Es decir, comienza a ver el sistema como algo ajeno, incluso como algo
no sé, extraño, incluso como un enemigo. Es decir, el sistema no me acepta, el sistema no, yo no estoy dentro de él, está como excluido, ¿no? Y eso es un problema también. Es decir, el problema de la educación en Ceuta es quizás el fundamental, desde mi punto de vista, ¿no? Más cosas que hemos hecho mal en esta ciudad, desde mi punto de vista, a lo mejor yo ya sé un poquito políticamente incorrecto, ¿no? Pues la intromisión de los políticos en muchas cosas que quizás, ya lo he dicho antes, no deberían haber hecho, ¿no? Tomar parte por unos frente a otros, creo que así fue un error. Tomar parte por una asociación o por una federación para enfrentar a unos y otros, pues por ejemplo se hizo, y creo que fue un auténtico error, ¿no? Es decir, todo ese tipo de política de intromisión en cosas que deben sustanciarse de forma natural entre, o digamos de forma normal dentro de una población, pues creo que han sido los principales errores, ¿no? En cuanto al tema del debate de lo que comentaba Mohamed, el tema de la educación, el tema de la religión en las escuelas, aparecemos con tenemos que tener en cuenta ese debate de la religión en las escuelas, ¿no? ¿Cómo llevamos esa idea que puede ser buena a la realidad? Cuando las tendencias a nivel nacional son precisamente de secularización, es decir, de excluir a la religión de las escuelas. Entonces, claro, choca esa línea del conjunto de la sociedad de ir excluyendo a la religión dentro de las escuelas con la necesidad que puedan tener la comunidad musulmana de introducir la religión en las escuelas. ¿Cómo solventamos ese debate? ¿Cómo podemos hacer que sea real, que podamos llevar a cabo? Porque, por ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿Quedaría dentro del currículum escolar o no quedaría? Si queda fuera del currículum escolar es como el que da clases de calceta, o sea, no vale para... Es decir, no tendría la importancia que tiene que tener, que queremos darle o que quieren darle a la religión. Entonces, es muy difícil ese encaje. Una de las cosas que no hemos hablado es las diferencias, ¿no? Es decir, las diferencias entre una población que tiene un proceso de secularización muy profundo, es decir, la mayoría de los, vamos a hablar así en términos generales, cristianos, están muy secularizados hasta el punto que la religión ya no es importante en sus vidas. No es importante, es lo que Pérez Agote llama la tercera secularización. O sea, realmente los jóvenes ya ni siquiera, no solamente pasan de la religión, sino que ni siquiera la conocen, no saben de qué va, ¿eh? En ese espacio, en este mismo espacio pequeño de 19 kilómetros cuadrados, tenemos una comunidad que se está secularizando mucho profundamente y otra que no lo está. En una encuesta que hicimos en el año 2005, aquí en Ceuta, hice un trabajo para la Premio Convivencia, pues para el 90% de los musulmanes la religión era muy importante en sus vidas. Ese porcentaje llegaba al 20% nada más para los no musulmanes. Es decir, las diferencias son brutales. Es decir, tenemos dos poblaciones con unos conceptos de la religión y de las relaciones que subyacen a esa religión totalmente distintas. Entonces, es otro problema de encaje. No es que sea un problema de nadie, no es que sea culpa de nadie, sino que son dos comunidades en dos partes de la población en dos dinámicas distintas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar unas políticas. Es decir, cuando se le pide a los políticos que actúen, tienen que tener en cuenta todo eso. No entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y el tema de los imames, me parece estrictamente de acuerdo con Mohamed en el sentido de que una de las cuestiones fundamentales sería que hubiera un mínimo de criterio de convergencia a la hora de formar esos imames y de, establecer cómo y quién puede... Claro, entraríamos en colisión con la esencia también del Islam en cuanto a que no hay quitando el Islam suní, no hay una jerarquía eclesiástica, ¿no? como el chií, ¿no? Entonces, claro, tendríamos ese problema, ¿no? A nivel de península, nosotros como colectivos y cuando hablamos de federación, cuando hablamos de comisión islámica, se ha solicitado, ¿no? Se ha solicitado crear un consejo de imames, por ejemplo, porque hay la realidad de Ceuta, Melilla, es totalmente diferente porque hay una colaboración con Marruecos y parte de mezquitas gestionadas por el Ministerio de Asuntos Religiosos, etc. Pero la realidad de Península es totalmente diferente. Mezquitas que se autofinancian, imames que se contratan por la propia comunidad.
Entonces no hay criterios académicos. O sea, puede no haber una jerarquía eclesiástica y religiosa, pero sí tenemos argumentos. Para dar un sermón, por ejemplo, en la mezquita de Marruecos, o Jordania, o Egipto, o cualquier país musulmán, tienes que tener una autorización, tienes que tener un certificado, tienes que tener una formación, una cualificación. En España no, y en Europa en general, no existe cualquier persona puede ejercer de imán. Cualquier persona que goza de la confianza de la comunidad puede subir al minbar, al púlpito, formular un sermón, pronunciarse en cuestiones jurídicas, grabar un vídeo y emitirlo en internet, y esos jóvenes lo llevan. Entonces no hay una institucionalización, un islam institucional, ¿no? en ese aspecto. Hemos reclamado esa cuestión, pero el Estado no ha hecho nada. No estamos hablando de controlar los imames y el mensaje de los imames, sino que la propia comunidad musulmana filtre y contrate a personas cualificadas, preferiblemente con ambos idiomas, que tenga un dominio. Hoy en día, por ejemplo, en Bélgica, Francia, Reino Unido, los sermones son bilingües, o al menos en el idioma local, porque la comunidad musulmana no simplemente es árabe. Tenemos comunidad africana, asiática, los conversos, las nuevas generaciones que no dominan el árabe, etcétera. Todos esos tenemos que tenerlos en cuenta, y eso lo echamos en falta. No es un orden jerárquico, sino una estructuración, ¿no?, del organigrama, o exigir una certificación de cualificación para esos imanes. Claro, pero eso lo que comentaba, eso supone que la sociedad acepte el hecho religioso. Claro, lo que comentaba, es decir, mientras frente a unas tendencias secularizantes que intentan constantemente apartar del hecho religioso de la vida pública, pues claro, aparece una parte de la población que exactamente, que tiene esa necesidad. Entonces, ahí está ese debate de cómo articular eso en una sociedad donde una parte no entendería, una parte importante, además, visto además los resultados de las elecciones, una parte importante que no entiende que el hecho religioso forme parte de la vida pública, o que esté desplazado por lo menos en la mayor parte posible, ¿no? Sí, por cuestión de tiempo, y porque yo creo que tampoco podemos alargar mucho más, aunque nos gustaría, lo que voy a hacer es plantearos una pregunta más, y pasaremos a dar la oportunidad también al público que pueda haceros algunas preguntas concretas. Hemos hablado de causas, hemos hablado de consecuencias. A mí me gustaría que en unos minutitos pudierais dar algunas propuestas de acciones para la ciudadanía organizada, y fundamentalmente para las administraciones, que al fin y al cabo son los responsables de la gestión de la diversidad cultural y religiosa. Y me gustaría poneros además esta frase de Amin Maalouf, y que pudierais en un minuto analizarla también, ¿no? La voy a leer porque creo que el atrás no se ve lo suficientemente bien. En la época de la mundialización, con ese proceso acelerado, vertiginoso de amalgama, de mezcla, que nos envuelve a todos, es necesario y urgente elaborar una nueva concepción de identidad. Amin Maalouf. Totalmente de acuerdo. Tenemos que concebir, es lo que he dicho al inicio, tenemos que concebir nuestra nueva realidad. Nuestros políticos, y seguramente se repitan las elecciones, visto el panorama actual, tienen que ser conscientes de la realidad de los ciudadanos que representan. Hay gente que elabora políticas de Estado en función a su visión y su color político, y no teniendo en cuenta la realidad diversa, intercultural, multiétnica, ¿no? Hablando de Ceuta, por ejemplo, y Melilla, son ciudades que deben de ser ejemplo para el resto de comunidades autónomas en el aspecto de la diversidad, de la interculturalidad, del entendimiento entre las diferentes culturas, y lamentablemente no lo está haciendo. Debería ser el promotor de ese islam institucional, de esa diversidad, de esa convivencia, y lamentablemente salen los medios solamente hablando de la detención de ciertas células, etc. Tenemos que concebir esa nueva realidad. Nuestra realidad actual es diversa, le guste a quien no le guste y no le guste a quien no le guste. Si ahora no todos los ciudadanos españoles se apellidan García ni López, ni todos les gustan la tortilla, ni todos les gustan los toros, ni todos van de cañas. Ahora hay españoles, musulmanes, judíos, testigos de Jehová, budistas, agnósticos, ateos, seculares, llámalos como tú quieras, hay de todo. Hay hippies, punkis,
todas las tribus urbanas que existen están representadas en nuestro tejido social, y eso lo tenemos que concebir, y a la hora de legislar tenemos que tener en cuenta eso. A la hora de plantear un plan en la televisión pública tenemos que tener en cuenta el telespectador español. A la hora de elaborar un sistema educativo tenemos que tener en cuenta esa necesidad de cierta comunidad, que para ella representa la religión algo importante, no solo la comunidad musulmana, también la cristiana, la judía, etcétera. Si vamos a optar por retirar la religión de la escuela, pues que sea para todos. Si vamos a decir que se incluya, pues que sea para todos. Diversidad, pero también respetando la idiosincrasia de nuestros propios ciudadanos. Si no concebimos esa nueva realidad, creo que vamos a tener esa confrontación, vamos a tener una sociedad totalmente fracturada, y a la larga se van a generar muchos problemas muchísimo más complejos que la radicalización violenta. Esos radicales se reclutan y van a otras realidades. El problema será con esos hijos que van a crecer aquí, que se van a sentir en tierra de nadie, y va a haber una confrontación entre grupos y grupos dentro de la propia sociedad. Si no normalizamos, si no unificamos los criterios y trabajamos sobre un techo común de ciudadanía, luego en el ámbito personal, privado, en el ámbito comunitario, que cada uno crea lo que quiera y que haga lo que quiera y que practique como le dé la gana. Totalmente de acuerdo con ese planteamiento. ¿Las propuestas? Las propuestas, muchísimas, vamos, educación, colaboración con la comunidad musulmana, por favor, las instituciones que colaboren, pero sin que sean partidarios, sin que sean parciales, sin que fomenten la división entre la comunidad musulmana. Eso se ha hecho a lo largo de más de 20 años con el tema de, bueno, desde el año 92, con el tema de la Comisión Islámica, llevamos arrastrando una bicefalia, unas divisiones entre la comunidad musulmana, apoyadas por el propio Estado, y sé de lo que estoy hablando porque he estado en primera línea en el aspecto de la Comisión Islámica. El intervencionismo, la injerencia del Estado en los asuntos representativos de la comunidad musulmana, que han obstaculizado el avance de la propia comunidad musulmana a nivel institucional. Hay un acuerdo de cooperación donde se recogen muchos derechos de la comunidad musulmana, que es papel mojado, que es tinta sobre papel, no tiene ningún valor. El tema de los cementerios, el tema de la comida halal, el tema de los matrimonios, el tema de la herencia, el tema del divorcio, el tema del apoyo religioso en las cárceles, el tema de los militares musulmanes. Habríamos zanjado muchísimas polémicas que hoy en día generan confusión y generan una problemática de identidad para nuestros propios jóvenes y nuestros propios ciudadanos. Colaboración total con la comunidad musulmana, darle voz a la comunidad musulmana en los medios de comunicación, darle voz a los moderados que estén presentes, que ellos hablen en nombre del Islam, darle voz a la mujer musulmana también en los medios de comunicación. Se habla de sumisión, de opresión, de maltrato a la mujer musulmana. Pues alguien se ha acercado a esa mujer musulmana para preguntarle cómo se siente y qué es lo que hace en su día a día, y está presente en los medios de comunicación. Veis a mujeres musulmanas con velo y sin velo en los platos de televisión. Veis las mujeres musulmanas en debates en las televisiones generalistas, en la televisión estatal, si se puede decir. Lamentablemente no se ve. Veis la voz de la comunidad musulmana en los debates, en las tertulias, no está. Veis los artículos de los propios musulmanes en los grandes medios de comunicación nacionales para contrarrestar esas ideologías extremistas. Pues lamentablemente no lo vemos. Apoyo institucional, apoyo económico, colaboración con la comunidad musulmana, normalización del hecho islámico a través de la legislación favorable a todo el mundo, y apostar por la educación. Bien, Carlos. Bueno, respecto a la frase de... Voy a aprovechar mientras que intervienes para concentrar un momentito. No, yo voy a ser muy breve, ¿no? Simplemente respecto a la frase de Maluf. Bueno, la verdad es que crear una nueva concepción de la identidad es algo que las identidades surgen en unos procesos históricos y unos procesos sociales, y crearlas como si fuera una especie de orfebre que crea una joya, pues eso es realmente imposible, ¿no? Es una frase bonita y una frase con una intención buena, pero creo que es difícilmente realizable, ¿no? En cuanto a las soluciones, pues estoy de acuerdo con Mohamed en el sentido de que hay que aceptar la nueva situación de diversidad,
y desde mi punto de vista establecer un marco político y administrativo mucho más liberal, en el sentido de que en vez de ser restrictivo pueda favorecer la inclusión de todas esas nuevas formas, digamos, no tan nuevas, ¿no? Pero vamos, esas visiones que se tienen de las relaciones sociales, de la religión, de la identidad, que se puedan desarrollar sin grandes problemas, es decir, unos problemas que tenemos en España es que aquí se norma todo, o sea, yo creo que somos el país con más normas, con más decretos, reglamentos y creo que es un exceso, ¿no? Eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos, un exceso normativo, es decir, creo que deberíamos dejar un poquito más marco para que cada parte de la sociedad se desarrolle según su forma de pensar, ¿no? Luego, otra cuestión que evidentemente va a ser como una frase como la de Maluf, es decir, es más un deseo que una realidad, sería que los discursos simples que aparecen constantemente, ese discurso que aparece en los medios, que aparece en la clase política, ese discurso a veces diplomático, a veces súper negativo, el discurso implacable o impecable, esa dualidad constante, buenos y malos, esa dicotomía, yo creo que eso habría que superarlo un poco y hablar de las cuestiones como son realmente, ¿no? Que son mucho más complejas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nos falta, ¿no? Nos falta conocer, es decir, elaboramos estereotipos y sobre ellos lanzamos nuestras ideas y casi se las lanzamos al de enfrente, ¿no? Y por último, desde mi punto de vista, una de las cosas que falla o que debería ser superada es que asumir que los primeros que tienen el problema es la propia comunidad musulmana, es decir, asumir como el problema que primero es mío y luego ese problema se va a proyectar a todo el mundo, es decir, yo necesito de todos para solucionarlo, pero primero tengo que interiorizar que el problema también es mío en principio, es decir, el problema de los jóvenes que se radicalizan es mío, porque son jóvenes musulmanes, también hay conversos, menos en España, en otros sitios hay muchos, pero hay algo ahí que está provocando eso. Primero tengo un problema y luego voy a pedir ayuda al resto de la comunidad porque necesito de todos. Sí, no puedo solucionar el problema de forma autónoma, porque lo que hemos comentado, las sociedades están totalmente imbricadas una con otra, o sea, no podemos decir vamos a solucionar nuestro problema de mi burbuja y ya está, y otra cosa, ¿no? Necesitamos de los demás, pero primero asumir que hay un problema y que ese problema nos afecta a la comunidad musulmana, a la comunidad islámica en primer lugar, ¿no? Y nada más. Gracias, Carlos. Voy a, por no cuestión, bueno, si no lo digo es que sabes que tengo que decir todo en lo que no estoy de acuerdo, yo discrepo un poco en cuanto a la organización del asumir la responsabilidad. Yo creo que es fundamental que asimilamos y que aceptemos que tenemos un problema, pero es una cuestión de la sociedad en su conjunto. Creo que no solo es un problema de la comunidad musulmana, aunque tenemos uno añadido que somos también población diana de posibles actos terroristas. Pero creo que el problema no es nuestro y después pedir ayuda a los demás, sino que el problema es del conjunto de la sociedad, del conjunto de la ciudadanía. Sí, pero no puedes proyectar la solución hacia los demás. Es decir, no, la solución tiene que partir por uno mismo. Exactamente, lo que quiero decir es que primero tienes que pensar que tu solución tiene que venir del interior hacia afuera, ¿no? Esperar la solución de fuera hacia adentro, ¿no? Somos parte del problema, pero también parte de la solución. Exactamente. Parte del problema, no podemos culparnos nosotros y caer en ese victimismo y decir somos los culpables de ese mensaje islamófobo, ese rechazo, etcétera. Pero tampoco, sí hay una parte ideológica y una parte interna que he mencionado, la comunidad musulmana tiene que hacer autocrítica, pero el riesgo, las consecuencias y las causas y la responsabilidad la tenemos que asumir entre todos. ¿Por qué? Partimos desde la base de que son ciudadanos, son mis hijos. Tengo un hijo musulmán y un hijo católico. No, tus problemas son tuyos y tus problemas son tuyos. No, ambos hijos, sus problemas son míos también, pero ellos tienen parte de la culpa en esa problemática. Bueno, pues ya que hemos llegado a un acuerdo también en esto, os voy a explicar el proceso para que podáis hacer preguntas. Voy a ir pidiendo que levantéis la mano todos los que queráis formular alguna pregunta. Lo voy a apuntar y para poder maximizar el tiempo que nos queda, os irán pasando el micro por orden. Tenéis que formular la pregunta y decir al ponente que va dirigido y al final os irán contestando a todos, ¿vale? Para que no
perdamos tiempo y podamos aprovechar el rato que nos queda antes de que empiece el Barça y salga todo el mundo pitando. ¿Tu nombre era? Hala, venga, como en el cole, no tengáis miedo, levantad las manos. Muy bien, Gabriel, Manolo. ¿No queréis hacer más preguntas? Seguro que después no os voy a dejar levantar la mano, ¿eh? Pues más tiempo entonces para que puedan contestar. ¿El micrófono, Nabil? ¿Qué te parece la serie? Mala imagen de Ceuta, porque en el Príncipe hay gente muy buena, noble, ¿eh? No todo el mundo es igual. A ver que en todo, tú que vives en Fuenlabrada, a ver que en todos los sitios del mundo... No vivo. ¿No oyes? No vivo en Fuenlabrada. Ah, bueno, pero eres imán de Fuenlabrada. Ahí, colaboro ahí, pero... Ya, vale. Pues eso, una imagen que no es una película, pero que es la realidad. Es una realidad. Yo no la quería ver, por la imagen La que serie estaban más dando. vista de toda la historia. Ya, porque está muy bien hecha. ¿Eh? Está muy bien hecha, muy bien entrelazada. Yo no me enganché en la primera parte, por verlo. Digo, a ver, claro, cuando ya se queda, continuará. Cuando el policía le pega el tiro al hermano de ella. Ya me enganché con la trama, como está hecha. Y que eso es una realidad. Pero que dan una imagen de Ceuta y del Príncipe que no. Que no y que no. Finish. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer varias preguntas. La primera es Rontomé, porque al principio de la presentación ha dicho que la frontera rebaja tensiones y no entendió a qué se refiere con eso. Luego a Said la ha medio contestado hablando de Francia y Bélgica, pero quiere saber si la comunidad musulmana en España se ha planteado dar el rezo en español, porque ha dicho que los musulmanes radicales, digamos, que los radicales que no son religiosos y tienen un problema porque no se acercan a la mezquita, ya que está hecho en árabe. Si se había planteado darlo en castellano, para que se pudieran acercar. Y yo no sé si en Ceuta hay alguna que la de el rezo en castellano. Bueno, desconozco. Y luego hay otra pregunta que no hemos hablado de Daesh, porque yo considero que Daesh ha ganado ya. Cuando ellos hacen un acto terrorista, su objetivo no es matar. Para mí su objetivo es crear terror, y creo que además es una cuestión personal. Yo creo que ellos lo que van buscando es una tensión entre la población cristiana y la población musulmana en Europa. Hay una interculturalidad, yo creo que al final hay un entendimiento entre las dos religiones, entre la población, y que de manera natural se llegaría a un estatus, digamos, hay unas tensiones que se irán rebajando con el tiempo, sobre todo por el conocimiento de la otra parte. Yo creo que la tensión viene por un desconocimiento de una parte a la otra, y ese conocimiento poco a poco se va avanzando y se van acercando posturas. Entonces, cuando viene Daesh y hace un atentado, lo que hace es rompe esa línea natural que lleva a un entendimiento, y lo que hace es enfrentar unos a otros. Y yo creo que tanto en Europa lo que tenemos que hacer es intentar paliar ese efecto negativo que tiene el atentado, de que consiga que los musulmanes se sientan como diciendo, veis, los cristianos no os toleran, veniros con nosotros porque la única solución es vamos a hacerle la guerra. Y ahí es donde creo que van ganando. Ahí me siento ganar. Hola, buenas tardes. La pregunta que quería hacer a don Carlos, profesor, que cuando usted ha dicho que el panuelo ya está en una asignatura que ya está superada, solo le propondría que por favor, si usted fuera, aunque no fuera mujer, se pondría el panuelo y con carrera o cualquier cosa fuera a buscar trabajo. A ver si alguien lo aceptaría o no lo viera con... Cuando ven una persona con panuelo no es como una persona sin panuelo. Eso no está superado en ningún país, en ninguno. Tenga usted carrera o no tenga carrera, porque usted ha sido mi profesor, por eso lo digo. Bueno, ¿empiezo? Faltaba una pregunta, Nabil. Manuel y después Sara.
Sí, bueno, buenas tardes. Dirigido a los dos ponentes, ¿creéis que tanto llevar el discurso de victimización puede causar en la otra parte el rechazo? Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida al señor Carlos. En la famosa serie, y hablando de pseudo expertos en temas de Islam, sale como una especie de documental al principio, que sale todo el mundo dando su visión de la ciudad y todo eso. A ver, me pongo nerviosa. Se me olvida. Sale diciendo de que en los últimos años se veía que aumentaba el tema de la presencia de chicas en la universidad con el hijab, y más o menos como que daban la visión de que era un aspecto negativo, de que hubiese más chicas con hijab, en vez de todo lo contrario, verlo como una cosa positiva. Como te la tenía guardada, he venido. Vale, muy bien. Y otra cosa del tema de la islamofobia, que aunque nos gustaría que no estuviese presente, sigue existiendo. Ha hablado del tema que pasó con la detención en la escuela islámica que está aquí cerca. El tema es que detuvieron a un hombre que llevaba a su hijo, como yo misma llevo a mi hijo ahí. El tema es que automáticamente el gobierno del PP retiró la subvención. Entonces, si eso no es islamofobia, se supone que es, ¿cómo se dice ahora? El tema ese, de que es un supuesto delincuente, todavía no está aprobado. Pero la retirada de la subvención fue automática. Y otra cosita, lo último. El tema de la presencia de políticos o partidos políticos que representan a los musulmanes, que yo sepa, este partido político está representado por mucha gente y no son musulmanes todos los que están en ese partido. ¿Qué partido? Bueno, yo creo que nos referíamos al mismo, pero no. No, es que no, bueno, yo me refería al inicio de los años, cuando después de las nacionalizaciones se comienzan a formar partidos musulmanes, precisamente porque los partidos locales no quieren incluir a musulmanes en sus listas. O porque no cubren las necesidades de esos musulmanes, que tenemos muchas demandas. Las dos cosas. Carlos, si no te importa, vamos a contestar al final, porque si no vamos a entrar en un debate con cada pregunta, y los demás no van a poder intervenir. Solo falta aquí Návila, Julio Basurco, y ya van a empezar a contestaros las preguntas. Gracias. Bueno, mi pregunta es para los dos ponentes, puesto que los dos han hablado de victimización, pero sobre todo para Carlos, sí, que es al que leo, porque vive en Ceuta y sé que él incurre mucho en el término de victimización. Me parece que es contradictorio que por un lado asumamos que existen dispositivos de creación de imaginario que apelan a la discriminación, a la islamofobia, a la creación de roles y estereotipos que crean discriminación, pero por otro lado hablemos de victimización, cuando estamos asumiendo que realmente existen víctimas. Creo que es contradictorio que si por un lado decimos que hay víctimas de un discurso, de un relato que discrimina, luego hablamos de victimización. Es decir, si hablamos por ejemplo de violencia de género, violencia machista, hablamos de que mueren al año 70 mujeres, nadie diría, hay víctimas, pero las mujeres acuden a la victimización. No, perdón, es que están siendo víctimas de una barbarie. Por lo tanto, me parece contradictorio que hablemos de que existe discriminación e islamofobia y luego victimización. Sí, lo podríais explicar un poco mejor. Gracias. Una cosa es ser víctima y otra es el victimismo. Son dos cosas diferentes. Claro, es que a eso voy. Creo que hay víctima y victimismo. Pero creo que si y ninguna de las dos beneficia al autodenominado, a la destrucción del autodenominado. El victimismo viene cuando no es víctima esa persona, pero por lo tanto es contradicción decir que existe un relato que discrimina y luego a esas personas que son discriminadas acusarlas de victimización. Si a mí me estás pegando una paliza y digo, me están pegando, oye, victimismo no. Hombre, si no me pegas y digo que me estás pegando, sí hay victimización, pero no cuando me estás pegando. Sí, gracias. Bueno.
empiezo con el príncipe, si te parece. Que, bueno, sabéis que yo, bueno, le ha comentado Sara, a mí me pidieron en su momento, antes de empezar la serie, me pidieron que les orientara sobre lo que era Ceuta, lo que era y las relaciones dentro de la ciudad y tal, antes de la primera temporada, y me hicieron una entrevista de 2 horas y media, que yo fue horrible. Y luego después, cuando más adelante volvieron otra vez a rodar, vinieron otra vez que rodar un poco aquí, porque es todo, el príncipe es todo de pega, aunque esté muy bien hecha, del formato, el celofán es muy bonito, y me llamaron por segunda vez, que cuando sale estas últimas imágenes, que estoy delante de la facultad, porque yo es que estaba harto ya de ir y vinieron allí y otras 2 horas, ¿no? En esa segunda vez, te comento como un detalle simplemente, que en esa segunda vez era la misma entrevistadora. En esa segunda vez me dijo que había hablado muy poco, menos que la otra vez. Entonces le dije que me daba, porque para qué iba a seguir hablando si luego me iban a cortar y pegar, de forma que lo que yo dijera tenía que coincidir exactamente con lo que ellos ponen en la serie. Si la serie llega a salir que hay extraterrestres, corta en un momento en que yo digo, y un día yo vi una luz por aquí, y corta. Es decir, no nos creamos todo lo que sale en televisión, porque realmente a mí, yo ya estoy un poquito, de hecho, por ejemplo, hace poco me llamó La Sexta y les dije que no colaboraba con ellos, ya colaboro con muy pocas televisiones, porque realmente lo que hacen es deformar tu discurso, cortan y pegan. De hecho, yo ya digo, en 4 me llamaron para un documental, supuesto documental sobre el príncipe antes de la serie, y acabé en un programa me sacaron, porque me sacaron un programa de, ¿cómo se llama esta tía? Mercedes Milá. Salía allí diciendo... O sea, realmente el príncipe es un problema. El príncipe ha estado bien en el sentido de que nos ha puesto en el sitio. O sea, resulta que el resto de España ya sabe dónde estamos, o por lo menos se lo imagina, que hay un barco, esas cosas, pero en ese sentido, bueno, dice, mira, ya Ceuta existe, ¿no? Como Teruel. Teruel pues, existe, vale. Por un lado eso está bien, por otro lado está mal. Por otro lado ha sido un estereotipo, ha sido nos ha cargado, si os fijáis en las series, en esa serie, solo el caso de los musulmanes solo aparecen con 2 papeles, 2 roles, ¿no? El de narcotraficante y el de yihadista. Me parece horrible. Evidentemente, todos decimos, sí, efectivamente es una ficción, estupendo. Lo sabemos lo que vimos aquí, es una ficción. A mí llegas a Madrid, llegas a cualquier sitio, incluso hay gente que te reconoce, que te dice, tú sabes en el príncipe, yo no lo puedo creer, señora, usted cómo se ha fijado tanto en el principio, ¿no? Bueno, pues te dicen, ¿y aquello cómo es? Y es así, es como dice la serie, ¿y dónde está Farú? Digo, bueno, Farú estará en su casa, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, realmente crea un discurso, un imaginario irreal totalmente, y esa es la parte negativa. Yo creo que es la parte, claro, combatir eso es imposible. Combatir eso es imposible. Creo que a mí tampoco me gusta la serie, además se lo he dicho, se lo dije a los de Telecinco la segunda vez que vinieron, dije no, la serie no me gustaba y que realmente no ofrecía una realidad. Claro, ya les voy a decir, ellos es ficción, para ellos es una historieta, en vez de haberla hecho en El Príncipe, la podrían haber hecho en Simancas o en cualquier otro sitio de España, y a partir de ahí que era una ficción, vale. Pero claro, ya de por sí, nosotros que ya de por sí tenemos un estigma de ciudad exótica, de ciudad extraña, llena de legionarios y de moros, ¿no? Hablando en plata, y entonces y palmeras y leones y tal, ¿no? Entonces ya lo que nos faltaba era también ese exotismo añadido de la serie. A mí ya digo, desde mi punto de vista ha estado bien porque nos ha puesto en el sitio, pero... Y luego lo que tú comentabas, el corte ese que comentabas, es decir, eso que es negativo, yo no lo digo, o sea, si te fijas, yo digo, me están preguntando, ¿hay más chicas? La pregunta es, me está diciendo, ¿hay ahora más mujeres que porten el hijab y tal igual? Digo, sí, efectivamente, hay más mujeres que porten el hijab ahora, que es una realidad, nos guste o no nos guste, solamente tienes que acudir a la facultad y te buscas las fotos de cursos anteriores y vas a ver cómo según vas alejándote en el tiempo hacia atrás, va habiendo menos mujeres con hijab. Por lo que sea, no entro en las causas ni el por qué, pero por lo que sea hay menos mujeres, también había menos chicas musulmanas también en la época, pero vas viendo las fotos anteriores y vas viendo eso, o sea que es cierto que se lo ponen más. Yo tengo muchas, en clase tengo unas cuantas, no es ni positivo ni negativo, primero, desde el punto de vista sociológico es un hecho,
Es decir, es un hecho de que hay más chicas ahora que antes. Y ahora hay que buscar por qué. Positivo o negativo. Es que llevar o portar el pañuelo no es ni positivo ni negativo. Es como si yo digo que es positivo que lleve el crucifijo colgado o no lo lleve. Es positivo o negativo. Es un hecho, es una opción mía. Nada más. Es decir, no, positivo o negativo. Positivo para ti. Si tú quieres tomar esa decisión, pues es positiva. El problema es que no te permitan hacerlo. Entonces, cuando es negativo, efectivamente. Por eso yo comentaba que el tema del hijab, de mi punto de vista, a pesar de que comentabas, Mary, que efectivamente sigue habiendo historias, sigue habiendo problemas, claro, sigue habiendo rechazo, o sea, eso es evidente. Pero igual te digo una cosa, igual que hay una persona que aparece, estamos hablando del mundo privado, porque, por ejemplo, dentro de las administraciones eso ya ha desaparecido. En las escuelas, yo en la facultad, ese tema del hijab ha desaparecido como problema. Que le guste más o menos a otros, eso ya, pero como problema ha desaparecido. En las administraciones públicas, las mujeres que trabajan en la administración pública tienen hijab. Ayer fui a pagar otra vez, por 60ª vez, otro impuesto de los que te meten en esta ciudad, y fui a servicios tributarios y la chica que me atendió, una señora con hijab. Y en Hacienda, otra vez, veis que voy mucho a Hacienda, pago mucho, no que gane mucho, sino que me paga más. También la señora que me atiende, que están los certificados, también porta hijab. O sea que dentro de las administraciones eso se ha normalizado. Ahora, en la vida privada, en el sentido de que tú vas a que te contraten, pues yo reconozco, estoy convencido que provoca rechazo, pero también te digo que provoca rechazo que una chica venga a pedir, o un chico venga a pedir trabajo con los pelos largos, por ejemplo. Habrá empleadores que digan, este tío con los pelos largos y esta pinta, es que no lo... Es decir, son estereotipos. Ese chaval seguramente sea un buen trabajador, igual que tú seas una buena trabajadora. Pero el estereotipo es muy difícil de superar. No es una cuestión de religión, es una cuestión de estereotipos, de que pero no lo podemos evitar. O sea, podemos decir, hay que intentar superar esos estereotipos, pero los tenemos ahí, los hemos aprendido. Es un proceso, ¿no? Porque sí, como sigo hablando yo, al final. Respecto a la serie, también yo tengo algo que aportar, porque lamentablemente también a mí me han sacado sin saberlo. Y doy fe de lo que está diciendo, porque a mí me llaman la productora en Madrid, para que lo sepáis, porque también he sido criticado por parte de la comunidad musulmana en salir con escenas que no se ajustan, ¿no?, a los valores islámicos. Te hacen una entrevista como especialista. Necesitamos la voz de un especialista en diferentes temas. 2 horas hablando de yihad, de matrimonio, de familia, de divorcio, de comida, de todo. Y ellos tomando nota de lo que les interesa para la serie. Estás grabado en un croma, los que trabajan en un medio saben lo que es, un fondo verde. Y luego ahí te ponen lo que les dé la gana. Y luego me entero a través de mensajes de capturas, acabo de verte en Telecinco. Y yo, ¿y qué hago en Telecinco? Y yo salgo en programas religiosos, etcétera, y efectivamente ponen lo que les da la gana, ponen cosas que se ajustan a esa narrativa que tienen en esa introducción o en ese making of, o no sé cómo lo llamaban, los mundos del príncipe. Príncipe por dentro. Pues van a hablar de boda, pues ponen el comentario que decía, pero cuando hablaba verdaderamente del concepto de yihad, de tolerancia, de convivencia, no lo han sacado. Solamente han sacado cosas que desde mi punto de vista son superficiales, banales, etcétera, pero dentro de lo que cabe tampoco han manipulado mucho. Los medios manipulan lamentablemente mucho en ese aspecto, y yo lo mismo, solamente accedo a debates en directo. Ahora me llama algún medio, no concedo ninguna entrevista, sobre todo para reportajes, porque van a poner lo que les da la gana, y trabajo en un medio y sé perfectamente cómo se trabaja, y podemos manipular perfectamente. Podemos montar una frase que no has dicho y ponértela en tu boca y emitirla. Eso hay que tener en cuenta para no juzgar a los demás en base a un comentario en un programa y de 30 segundos. Sino hay que escuchar a la gente y ver, bueno, debatir. Y está muy bien venir y dar la cara y criticar a la persona, sea de musulmán o no musulmán, y decirle, y este espacio me gusta más porque hay una diversidad de musulmanes, no musulmanes, musulmanas y musulmanas de todo tipo, y esto refleja la diversidad de nuestra realidad. Y esta es nuestra realidad, y tenemos que dialogar, tenemos que plantear nuestros puntos de vista y defenderlos con argumentos y tolerancia, y bienvenida a la crítica que sea. No me gusta en absoluto lo poco que he visto, porque estigmatiza, porque no hay ningún autobús del Daibús que va destino al Andaluz.
No hay ninguno. Y he visto ahí un autobús que pone Al-Ándalus. Y hay Málaga-Madrid, Costa del Sol, Marbella, y no hay autobuses para Ceuta, sino simplemente hay ferry. Entonces está llenísima de estereotipos, de estigmatización. Ha hecho un flaco favor a la ciudad, igual a nivel de turismo, al menos ya se sabe que Ceuta existe, etcétera, eso sí, pero lo otro, bueno, a mí me consta que los ceutíes la ven mucho, por lo tanto, a algunos les gusta y otros no. Bueno, ahí estamos, gracias, ahí estamos haciendo lo que podemos. Bueno, sí, voy a contestar a Manuel, que me comentó lo de la, si me parece, sí, pues. lo del tema de la frontera como me ha preguntado cuando he dicho que relaja, o sea, decir que rebaja ciertas tensiones, ¿no? Mira, una de las ventajas que tiene Marruecos, que tiene el ser un espacio, vamos, casi conjunto, casi no hay bueno, muchas veces casi parece que no hay casi ni frontera, quitando por las colas que tenemos que pasar y todos esos rollos, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que permite que los musulmanes de Ceuta mantengan sus lazos identitarios y sociales, personales, cosa que en otros sitios no se puede hacer. Y entonces, por ejemplo, unos musulmanes que estén en un pueblo de Soria o están trabajando o están es decir, se sienten mucho más aislados que aquí, y por lo tanto esas posibles tensiones que pueden surgir, como pasó por ejemplo en el Ejido en el año 95. Todo ese tipo de tensiones que surgen en comunidades, digamos, aisladas, en lugares donde la identidad que les rodea es totalmente, no solamente diferente, sino en muchos casos incluso hostil, hace que las tensiones sean mayores. Nosotros tenemos la suerte de que Marruecos rebaja esas tensiones. La cercanía con Marruecos hace que podamos mantener, que los musulmanes de Ceuta puedan mantener sus lazos afectivos, personales, identitarios, religiosos, que hay un trasvase constante. Entonces, eso hace que rebaje mucho la tensión entre las personas que viven a un lado y a otro, ¿no? Eso es un poco lo que, por eso te comentaba. Esa es la parte positiva, ¿no? La parte negativa, la que te he dicho antes, ¿no? Y en cuanto al tema de Daesh, de que efectivamente ha ganado la guerra ha ganado la guerra, o sea, la parte de la propaganda, entendida en el sentido goebbelsiano, sí, efectivamente, porque admitimos que todo el mundo habla de ellos, pero claro, es imposible no darles no sé hasta qué punto también es bueno no darle la importancia que realmente tienen. Cuando muchas veces se critica el hecho de que se le llame Estado Islámico o Estado, ¿no? O es Daesh y tal, el hecho de que se le ponga lo de Estado, ¿no? Es darle una relevancia, ¿no? Pero eso tampoco, no sé hasta qué punto eso es malo, porque es decir realmente contra quién nos estamos jugando los cuartos. Es decir, si le quitamos lo de Estado, quizá parece que es una panda de zumbaos que se han dedicado a montar eso, y no es cierto. Allí lo que hay es un Estado, es que es real, con unas administraciones, con unos impuestos. Volvemos a los impuestos. Si hay algo que define una administración, a la existencia de un Estado, es que hay impuestos. Que hay impuestos y que hay unas fuerzas regulares, o sea, está claro. Entonces hay un Estado realmente, y precisamente ese es el atractivo para los jóvenes, que están ofreciendo un Estado. No están ofreciendo, como ofrecía Al-Qaeda, una ensoñación. Ahora están ofreciendo algo tangible, algo que puedes ir allí y verlo. O sea, por eso digo que eliminar el nombre, no nombrar las cosas, no elimina su existencia. Es decir, yo no hablo de pobreza, no hay pobreza. No es cierto. El aumento de la islamofobia, el aumento de las confrontaciones. ¿Eso no baja tensiones o no? Claro, pero... Y ahí es donde yo digo aclarar, porque estamos jugando en el tablero que ellos quieren. Claro, pero usted fíjate... Yo no salgo de ese tablero. Sí, la limitación de las libertades también. Por otro lado, y estamos cargando la solución, yo creo que por el lado donde ellos quieren la respuesta, cuando ellos golpean, esperan una respuesta de Europa. Y la respuesta que reciben en Europa es precisamente la que ellos quieren recibir. Claro, pero es que ellos es que hay que partir de la idea de que ellos están en una guerra. O sea, vamos a hablar. Las guerras existen, nos guste o no nos guste, son realidades. La guerra, como decía Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Y es real. O sea, es real. Ahora, ¿qué hacemos frente a una guerra?
¿qué hacemos frente a una guerra? Nos quedamos de brazos cruzados, intervenimos, ¿cómo intervenimos? Y ahí empieza ya todo el juego de intereses de cada parte que va a intervenir ahí. Eso es otra cuestión, ¿vale? Pero que hasta qué punto se debe o no se debe intervenir es algo, es decir... Creo que, Gabriel, por favor, para que podamos responder a todas las preguntas, creo que te quedan algunas más que contestar. Bueno, me quedaba lo de Julio, sí, lo del victimismo, la victimización, sí, es decir, una cosa es que haya víctimas y otra cosa es la utilización que se hace de esos hechos. Es decir, pues se puede ser perfectamente a la vez víctima y utilizarte para unos fines. Tú puedes ser víctima y a la vez que te utilicen para esos fines y convencerte de que eres víctima y presentarte a todos los demás utilizando eso que ya deja de ser víctima, ya deja de ser victimismo porque se utiliza para otros fines distintos. Esto es como lo de la discriminación positiva. Es cualquier cosa, es decir, es una historia muy curiosa. Es decir, utilizas una variable, que es en este caso puede ser la religión, para llevar a cabo unas políticas que no tienen nada que ver con el origen de esa cuestión. Por ejemplo, políticas de discriminación, aunque yo me he ido con lo de discriminación, políticas de discriminación positiva porque los musulmanes de Ceuta es una realidad, son mucho más pobres, tienen unos niveles económicos mucho más bajos que el resto. Vale. Y por eso vamos a elaborar una política de discriminación positiva. ¿En base a qué? ¿En base a los recursos? No, en base a la religión. Pues esto es lo mismo. Se convierte a unas personas que son víctimas reales de algo, se les dice, vosotros sois víctimas y lo vamos a utilizar para otra cosa. Que es lo que hacen, por desgracia, pues muchos políticos. Digamos, la política utiliza los problemas para sus fines personales. Entonces, el que es víctima lo acaban utilizando, lo acaban convenciendo para otras cosas que no tienen nada que ver con su problema. Eso es el victimismo. Y yo creo que ya he terminado porque además se está yendo la gente ya. Estamos aburriendo ya. No, empieza el fútbol. Bueno, pues ya está.